Bienvenidos a Mente Abierta. ¿Han tenido la oportunidad de ver algunos de los inventos de nuestro pasado cercano? Sigo teniendo la noción de que algunas cosas no pertenecen a su tiempo. Por un lado, la información está disponible si se sabe buscar. Por otro lado, no nos encontramos con cosas como esta todos los días. Me parece particularmente extraño cuando un logro tecnológico obtiene solo unas 6 líneas en Wikipedia, como si fuera algo realmente insignificante. Tenemos patines eléctricos en 1895 a 1900, coches eléctricos. Tenemos muchas fotografías al respecto, hay mucha propaganda. Gente usando todos estos aparatos como algo de lo más normal, algo de todos los días. Inventos que hoy en día vemos como si fuera algo nuevo, algo novedoso, cuando en realidad son inventos que hemos traído de hace 100 años. ¿Cómo es que olvidamos tan rápido? Si te pones a investigar sobre el tema, vas encontrando fotos de propaganda de ventas de coches eléctricos en el 1900 y encuentras cada vez más fotos, coches con gente la cual los usaba todos los días en el día a día. Encuentras fotografías sobre centros de carga que eran exclusivos para estos autos en lugar de una gasolinería. Estos autos eran recargados como cuando cargas tu celular. Hoy en día se nos dice que toda esta tecnología es nueva, cuando de hecho lleva con nosotros más de 100 años y posiblemente más. Quiero pensar que esta tecnología fue lo que quedó de una civilización anterior, una que fue destruida por un cataclismo, un mud flood o una enorme guerra. Cuando llegamos nosotros simplemente utilizamos esta tecnología previamente existente. A la sociedad de hoy en día se nota como poco a poco se le está dando esta tecnología que ya teníamos, que de haber tenido siempre, hoy estaríamos en otra situación, pero sin embargo se nos fue prohibida por mucho tiempo. Muchos de estos aparatos nos confirman que realmente no se inventa nada, solo nos están dando un poco, lo que siempre tuvimos. La gente sabía que existía esta tecnología, pero después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la gente que decía coche eléctrico, se le decía que no, que eso podría aparecer hasta el año 2100. La gente ya no recordaba que eso ya existía de hecho. Tecnología como la que presento en este video recopilatorio no está exactamente oculta. De hecho, la información está ampliamente disponible si sabes dónde buscar. A principios del siglo XX, las revistas de ingeniería mecánica publicitaban todos estos artículos, estos modos de transporte giroscópicos, los cuales no solo incluso se denominaron el futuro entre comillas en algún momento. Obviamente no funcionó de esa manera y todavía estamos atascados conduciendo todos estos medios de transporte tradicionales. La explicación del abandono de esta tecnología fue muy clara. No es popular y no es económicamente viable. Parece que nuestro pasado estuvo lleno de varios inventos que aparentemente vinieron de la nada. Efectivamente, tenemos a todos esos inventores, los cuales tienen un nombre,
Pero esto no se limita a ponerse manos a la obra y crear el producto final. Lo que tendríamos que buscar es esa curva de desarrollo tecnológico que no se encuentra en ninguna parte. Bueno, al menos parece que esta gente se divirtió. Pues bien, eso es todo. Yo me despido. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.